Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del recibo de la electricidad. ¿De qué va a pasar realmente en 2021 y de qué debería pasar para que todos viviésemos muchísimo mejor? El gobierno ha dicho que va a cambiar la regulación para bajar el precio de la electricidad. Y es verdad que va a bajar el precio de la electricidad, pero los impuestos totales que vamos a pagar van a ser los mismos. Y vamos a ver cómo se hace esto. Porque lo que va a hacer es coger parte de los impuestos que ahora pagamos en el recibo de la electricidad y no suprimirlos, sino llevarlos a otros sitios, fundamentalmente el precio del gas. Así que vamos a pagar lo mismo, pero repartido de diferente forma. Una aclaración antes de seguir es que voy a utilizar siempre la palabra impuestos para referirme a impuestos, tasas y otros conceptos similares, porque así la explicación es mucho más ágil que si cada vez que digo impuestos tengo que decir la coletilla de impuestos, tasas y otras cosas similares. Seguimos con lo que van a hacer con la electricidad en 2021 poniendo un ejemplo. Imaginad que en 2021 el precio de la electricidad va a bajar en 1.000 millones de euros, por decir una cifra, para todos los españoles. Pues realmente vamos a pagar 1.000 millones de euros menos en nuestros recibos de la electricidad. Pero vamos a pagar 1.000 millones de euros más en el petróleo, el gas, el diésel y demás. Por eso os decía al principio que sí que es verdad que vamos a pagar menos en la electricidad, pero no vamos a pagar menos impuestos. Porque la misma cantidad que nos bajen en la electricidad, exactamente, nos la van a subir en otras cosas. ¿Y por qué hacen esto? Pues en principio por motivos ecológicos. Para fomentar el consumo de la electricidad, que ahora cada vez es más renovable, y reducir el consumo de petróleo. Pero en estas cosas siempre suele haber lobbies por un sitio y por otro que siempre intentan llevar al gobierno hacia sus intereses. Así que esto es lo que va a pasar con la electricidad en 2021. Pero creo que lo más importante es ver qué tendría que pasar con la electricidad para que todos vivamos mucho mejor. Yo creo que vivir tiene que costar lo mínimo posible, porque eso nos cambiaría la vida para bien a todos. La pobreza energética no existe, porque no hay nadie que le cueste mucho pagar la energía y luego pague con soltura todo lo demás. Así que la pobreza energética es un concepto que no existe. Lo que sí existe, y es uno de nuestros problemas más importantes, es la pobreza impositiva. ¿Y qué es la pobreza impositiva? Pues la pobreza impositiva es el encarecimiento artificial de todas las necesidades básicas con impuestos. Voy a hacer un vídeo explicando bien qué es esto de la pobreza impositiva y cómo nos cambiaría completamente la vida a todos acabar con ella. Y es posible acabar con ella. Hoy vamos a ver el detalle de la electricidad, que es una de las partes más importantes de la pobreza impositiva, porque creo que viendo este ejemplo con números reales, luego se va a entender mucho mejor el concepto de pobreza impositiva, cómo acabar con ella y cómo eso nos va a cambiar la vida. Cuando escribí el libro de la economía funcionará cuando tú lo entiendas, pues escribí a Naturgy, a Iberdrola y a Endesa para pedirles que me dijesen la cifra exacta de impuestos que pagamos todos los españoles en el recibo de la electricidad. Pero a las tres me dijeron que esa es una cifra confidencial y que no se puede hacer pública. Pero lo que sí podemos es hacer una estimación. Según los datos oficiales de las eléctricas, aproximadamente 2/3 partes de lo que pagamos en el recibo de la electricidad son impuestos y demás, como os dije al principio. Con este dato, más el número de hogares que hay en España, y más el coste del recibo medio de la electricidad en España, pues nos sale que aproximadamente los impuestos que pagamos todos los españoles al año en el recibo de la electricidad son unos 8.000 millones de euros. Así que si encontrásemos una forma de reducir el gasto público en 8.000 millones de euros, podríamos reducir el recibo medio de electricidad de los 60 euros actuales aproximadamente a unos 20 euros. Me parece que es más que evidente que ahorrarse esos 40 euros al mes, que son 500 euros al año, le vendría muy bien a todo el mundo, pero especialmente le vendría muy bien a los que menos dinero ganan. Y como os he dicho antes, esta gente que menos gana son víctimas de la pobreza energética, sino que son víctimas de la pobreza impositiva. Todos somos víctimas de la pobreza impositiva, pero los que menos dinero ganan son las víctimas más perjudicadas por la pobreza impositiva. ¿Y de dónde se pueden ahorrar 8.000 millones de euros al año? Pues de muchos sitios, pero vamos a ver uno muy sencillo. Según los datos de la IGAE, que es la Intervención General de la Administración del Estado, en los últimos años el importe total de las subvenciones en España pues varía entre 11.000 y 12.000 millones de euros, más o menos. El último dato que veis aquí, o el último año que veis aquí en estos datos es 2018. Y esto es así porque estos datos se publican con muchísimo retraso. Así que 2018 es el dato más actualizado que tenemos ahora en 2021. Así que si suprimimos todas las subvenciones, podríamos bajar el recibo de la electricidad de 60 euros a 20 euros de media al año. Y esto es algo sencillísimo de hacer, que se podría hacer muy rápidamente y que mejoraría mucho la vida de todos y especialmente de la gente que menos gana. Y después de bajar el recibo de 60 euros a 20, aún nos sobraría dinero, como ahora vamos a ver. Cuando se habla de suprimir todas las subvenciones, pues una pregunta que suele surgir es
Bueno, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene nada para vivir y necesita alguna ayuda? Y lo que pasa es que una cosa son las subvenciones y otra cosa son los subsidios. Lo que cobra la gente que no tiene nada para vivir y necesita ayuda no son subvenciones, sino que son subsidios, y eso va por otro lado. Las subvenciones son el dinero público que se le da a tal colectivo por cumplir tal condición, como tales empresas o tal grupo de población, o tal lo que sea que cumpla unas determinadas condiciones. Veremos con más detalle en otro vídeo qué son las subvenciones y por qué hay que suprimirlas todas hasta las que parecen las mejor intencionadas del mundo. Pero para terminar ahora de ver este tema de la electricidad, quedaros con la idea de que las subvenciones son una fuente de corrupción y de compra de votos que lo que hace es empobrecer a la población y que no tienen nada de bueno. Así que suprimiendo todas las subvenciones, no solo no perdemos nada, sino que lo ganamos por todos los lados, porque reducimos la corrupción, mejoramos la calidad de la democracia porque quitamos a los políticos una herramienta de compra de votos, nos ahorramos dinero, aumentamos el poder adquisitivo de la población y todo son ventajas. El problema de las subvenciones lo veremos con más detalle en otro vídeo. Pero ahora imaginad cómo mejoraría la vida de todo el mundo si bajamos el recibo de la electricidad de 60 euros a 20, que son 500 euros al año, y eso es mucho para todo el mundo, menos para algunas personas que es muchísimo, porque son los que menos ganan. Pues eso es muy fácil de hacer, como acabamos de ver. Lógicamente, pues sería muy bueno bajar también el precio de la electricidad, como acabamos de ver, para todas las empresas y todos los negocios. La cifra exacta de impuestos que pagan todas las empresas en su recibo de la electricidad pues también es una cifra confidencial y tampoco me la dijeron cuando se la pregunté en Naturgy, Endesa y Iberdrola. Y en este caso es más difícil hacer una estimación. Pero recordad que después de quitar todos los impuestos a la electricidad a todos los hogares, nos sobraban, entre comillas, entre 3.000 y 4.000 millones de impuestos por haber suprimido todas las subvenciones. Y además pasa una cosa, y es que esta cifra oficial de subvenciones que da la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, pues incluye solo los gastos o pagos que oficialmente se consideran como subvenciones. Y si se hicieran las cosas bien, pues esas debería ser la cifra exacta de subvenciones que se pagan al año, como entiende cualquiera. Pero las cosas no se hacen bien y ni siquiera se hacen ni medio regular. Entonces se sabe que se dan muchas cosas que nosotros llamamos subvenciones, cualquier persona normal llama subvenciones, pero que están disfrazadas con otros nombres y escondidas por multitud de partidas, como por ejemplo la de pagos por servicios y muchas otras. Así que la cifra real de subvenciones, de lo que cualquier persona normal entendemos por subvenciones, no se conoce, pero se sabe que es muy superior a esos 11.000 o 12.000 millones de euros que da la IGAE. Hay varias estimaciones, que ninguna es la cifra exacta, claro, sobre cuál es la cifra o cuál puede ser la cifra real y total de subvenciones al año. Y todas las que yo he visto pues van entre 20.000 y 30.000 millones de euros, más o menos. Y eso es el dinero que sale de las cuentas públicas. Pero claro, para que ese dinero salga de las cuentas públicas, hacen falta muchas estructuras en todas las administraciones públicas, son miles de estructuras, que se encargan de gestionar esas subvenciones. Y que lógicamente es un coste que también nos ahorraríamos si suprimimos todas las subvenciones, porque todas esas estructuras desaparecerían. No os puedo poner las cifras exactas porque ya os digo que son o confidenciales o que están camufladas en las cuentas y disfrazadas y es imposible llegar a saber la cifra real. Pero viendo el conjunto de las grandes cifras nacionales, pues creo que está claro que suprimiendo todas las subvenciones de verdad, y no solo lo que se llaman oficialmente subvenciones, es posible suprimir también todos los impuestos a la electricidad para todas las empresas y todos los negocios. Imaginad toda la bajada de costes tan grande que tendrían todas las empresas y negocios con eso, la cantidad de empresas que se crearían en España y la cantidad de empresas que vendrían desde fuera de España a instalarse en España gracias a ese precio tan bajo de la electricidad. Tan bajo y a la vez tan justo, porque el precio actual es alto y además es injusto. Así que en este escenario, todos los productos y servicios nos costarían menos que ahora y las empresas ganarían lo mismo o más de lo que están ganando ahora. Por eso, suprimir todas las subvenciones para así poder eliminar todos los impuestos a la electricidad sería una de las medidas que más enriquecerían a todos los españoles por varios motivos. No solo porque el recibo de la electricidad nos costaría menos, sino porque también nos costaría menos todos los productos y servicios que compramos, pero es que además ganaríamos más dinero porque se crearían muchos más trabajos y de mucha más calidad. Para que vivamos todos mucho mejor, no hay que hacer muchas cosas muy complicadas, sino solo unas pocas cosas y que además son muy sencillas. Como os decía en el vídeo de los riders que hice, que os dejo por aquí, durante muchos años nos hemos ido conformando con conseguir pequeñas victorias que han acabado siendo grandes derrotas. Y esa forma de pensar podemos y debemos cambiarla ya. Y si lo hacemos nos va a ir mucho mejor a todos, porque además las cosas importantes de verdad se pueden hacer muy rápido.
Porque no es verdad que arreglar las cosas sea algo lento. Lo que es lento es no arreglar las cosas, que es lo que han hecho todos los gobiernos y partidos hasta ahora. Porque hacer las cosas bien es muchísimo más rápido y muchísimo más sencillo que liarlas y liarlas para no arreglarlas nunca, con el objetivo de que unos pocos sigan viviendo muy bien a costa de los demás. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.